Hola, ¿qué tal? Este es el análisis económico-financiero para la realización de una planta de producción de alimentos balanceados para bovinos. Comenzando con las proyecciones macroeconómicas realizadas, eh, proyectamos la inflación argentina acumulada a partir y de Estados Unidos acumulada a partir de proyecciones obtenidas en Statista. Una vez con estas, proyectamos el tipo de cambio real, suponiendo un estado de estabilización macroeconómica, donde el tipo de cambio real permanecerá constante en 1.200 pesos por dólar. Luego, a partir de esto, proyectamos el tipo de cambio nominal en función de la inflación acumulada argentina y Estados Unidos. Y en la imagen se observa la proyección del tipo de cambio nominal, en azul. Pasando a la inversión en activo fijo, primero, en el año cero tendremos una inversión en bienes de uso por alrededor de $800.000 en maquinaria, obras civiles, el terreno y sus mejoras, como caminos y desagües. Luego, cargos diferidos, alrededor de $400.000 en gastos de administración e ingeniería, gastos de puesta en marcha, 2% de imprevistos. Luego, una inversión en IVA principalmente a las maquinarias y debido a los gastos de maquinaria de alrededor de $176.000, dándonos así una inversión total necesaria en el año cero de $1.350.000 aproximadamente. En cuanto al requerimiento de capital, como mencionamos, en el año cero necesitaremos alrededor de $1.350.000, que son 1.630 millones de pesos argentinos. Y tenemos un límite de crédito que podremos pedir en el año cero con la inversión de uso de $800.000, que son 960 millones de pesos. En el año 1 necesitaremos invertir en activo de trabajo y capital extra para el pago de intereses, ya que todavía los ingresos por ventas no pueden suplir este pago, entonces necesitaremos una inyección de capital que al no invertir en activo fijo no podremos cubrir con otro crédito, por lo que solo se utilizará un crédito en el año cero por 960 millones de pesos y luego se verá hacer aporte de capital. El préstamo representa el 60% del capital en el año cero y el 40% de la inversión total en el año cero y el 1. Luego, en cuanto al financiamiento, utilizaremos un préstamo por 960 millones de pesos, un sistema de amortización alemán a pagar a 10 años con una tasa nominal anual repactable anualmente sobre el 2% de la tasa batelar. A continuación podemos ver las amortizaciones, las tasas nominales proyectadas y el interés pagado. Luego, pasando a la estructura de costos, podemos observar que casi el 70% de los mismos representan costo de materia prima. Esto nos indica que debemos realizar una correcta gestión de insumos y buscar un valor agregado en el producto para poder maximizar nuestro margen de ganancia. Debido a esto, creemos que la estrategia de personalización que estamos aplicando en el proyecto es una ventaja muy importante en el mercado y deberá ser ejecutada de forma correcta eh, para permanecer en el mercado y poder subsistir. A continuación podemos observar la evolución del flujo de fondos del proyecto. Eh, Desde el segundo año son positivos y de la deuda en el último año observamos un crecimiento del flujo de fondos del proyecto del inversor debido al cierre de la fábrica, donde vendemos los bienes. Luego, observando la tasa de descuento WACC, obtuvimos un CAE del 20,75% a través del método CAPM y un CAE del 5,64% de la deuda que mencionamos anteriormente. Se puede observar que a medida que avanzan los años, con el pago de la deuda disminuye el costo de la misma y aumenta el costo de la inversión, que es el más caro de los dos. Luego observando, podemos observar que el flujo de fondos del proyecto descontado, la comparación del flujo de proyecto en dólares y el flujo de fondos descontado, y que la WACC, en la imagen de la derecha, que el costo promedio de capital siempre es menor a la TIR. Esto significa que el proyecto genera una rentabilidad superior al costo de financiamiento. Luego, analizando los criterios de evaluación, un BAN positivo de $231.000 en el caso base, una TIR del proyecto del 20% con un efecto palanca del 1,3. Esto quiere decir que el TIR del inversor... No, esto quiere decir que el inversor obtiene un retorno superior al que genera el proyecto en sí gracias a la estructura de financiamiento eficiente. Sin embargo, estos son, especialmente va en el proyecto, un valor inicial obtenido en el caso base. Después se verá revisar los valores del BAN en el análisis de riesgo, cómo estos varían con las variables de riesgo y luego analizar las mitigaciones y qué mitigaciones deberán ser realizadas en función de esto. Muchas gracias por su atención.